Mi nombre es Sebastián Guidet y vengo a presentar el trabajo Exhaustive Similar Search on Many Cores Architecture for Finger-Brain Massive Identification. El mismo pertenece a una línea de investigación que se desarrolla en conjunto entre la Universidad Católica del Maule de Chile y la Universidad Nacional de Chilecito de Argentina en la provincia de La Rioja, a la cual pertenezco. Esta presentación abarcará una introducción, veremos la problemática que se pretende resolver, posteriormente veremos el método propuesto, la experimentación que se realizó, con los resultados que obtuvimos y las conclusiones a las que llegamos. La identificación masiva de individuos a través de rasgos fisiológicos o de comportamiento, utilizando técnicas biométricas, es un problema de la sociedad moderna. En particular, entre todos los métodos biométricos que se pueden seleccionar, las venas de dedo tienen características deseables que lo hacen resaltar ante los demás, como son la precisión, la resistencia a la manipulación, que solo se pueden capturar en cuerpos vivos y que no sufre daño a lo largo del tiempo. De la identificación de individuos se pueden abordar en 4 procesos principales: la adquisición de la imagen, el preprocesamiento, la extracción de características y el proceso de búsqueda. En particular, el proceso de búsqueda es el que más se ha desarrollado en los últimos años, ya que es el que implica el mayor costo computacional. Todos los métodos biométricos utilizan tipos de datos no estructurados. En este tipo de datos no es posible realizar una búsqueda exacta porque no tiene una estructura determinada. Además, es muy difícil reproducirlos en las mismas condiciones. Por ello, el resultado de una búsqueda en este tipo de bases de datos, al que llamamos conjunto de solución, estará compuesto por elementos que son similares a la consulta entrante, pero nunca iguales. Así, el proceso de búsqueda en una base de datos biométricas consiste en recorrerla completamente, calculando la similitud entre los elementos almacenados y la consulta. La búsqueda de similitud ha sido ampliamente estudiada en los últimos años. Este tipo de búsqueda se modela utilizando espacios métricos en grandes bases de datos. En este modelo se utiliza una función de distancia que opera entre cada elemento de la base de datos y una consulta entrante, para determinar la similitud entre ellos. A medida que el tamaño de la base de datos aumenta, el sistema debe realizar más cálculos de similitud, lo que hace que el tiempo se vuelva un factor relevante. Hay que considerar 2 aspectos en el proceso de búsqueda de similitud: cómo se hará la selección del conjunto solución y cómo se navega en la base de datos para aplicar el primer criterio. El algoritmo de vecinos más cercanos es uno de los métodos más utilizados en la literatura, por lo tanto es el que utilizaremos para realizar la selección del conjunto solución. Del mismo modo, el algoritmo de búsqueda exhaustiva o de fuerza bruta es el método más aceptado para repasar la base de datos. En algunos casos es posible reducir el costo del cálculo y acelerar el proceso de búsqueda mediante la utilización de índices. Sin embargo, este tipo de métodos introducen patrones de acceso a memoria compleja e irregulares, lo que los hace ineficientes en grandes bases de datos. En este artículo se propone un método de búsqueda de similitud basado en GPU para la identificación de individuos por venas de dedo en bases de datos masivas. Para resolver la búsqueda por similitud, el método propuesto implementa el algoritmo KNN para seleccionar el conjunto solución mientras se escanea la base de datos por fuerza bruta. Nuestro enfoque proporciona un tiempo de respuesta adecuado utilizando el descriptor patrón binario local lineal, LLVP vertical y la distancia de Hamming. En la figura se muestra el diagrama general de un sistema de reconocimiento de venas de dedo con los 4 procesos. Entonces, cuando ingresa una consulta, vamos a colocar el puntero. Cuando ingresa una consulta, que es una imagen de venas de dedo, se adquiere la imagen, se le realiza un preprocesamiento con el algoritmo CLAE y se extrae la región de interés, a la que llamamos ROI.
Posteriormente, bueno, la imagen queda de esta manera. Luego se le aplica una extracción de característica con el descriptor LLVP vertical que resalta los patrones de venas. Este descriptor binario se compara con los descriptores almacenados en la base de datos utilizando la distancia de Hamming como función de similitud y recorriendo la base de datos con una búsqueda exhaustiva. Finalmente, se almacenan las 32 menores distancias de esta comparación utilizando la distancia de Hamming. El proceso de búsqueda por similitud, ya que a medida que la base de datos aumenta, también lo hace el tiempo de procesamiento, es el que se paralelizará utilizando GPU para disminuir el tiempo de procesamiento. El proceso de consulta en vecinos más cercanos. Bueno, acá tenemos en esta imagen, podemos ver cómo trabaja el método. Se tiene una consulta que ingresa al sistema, que en este caso es Q. Los círculos representan los elementos de la base de datos. Se calcula una distancia, que es una distancia de Hamming. Acá podemos ver la fórmula, la distancia de Hamming común y corriente, que se puede encontrar en la bibliografía. Se calcula la distancia entre cada elemento de la base de datos y la consulta, y el algoritmo se queda con las 32 menores distancias que conforman el conjunto solución. Puede existir el caso en donde hayan elementos que tengan distancias iguales. Lo que hace el algoritmo es seleccionar cualquiera de los dos indistintamente. El proceso de identificación consiste en una búsqueda exhaustiva 1 a n, lo que significa comparar la consulta con cada registro de la base de datos. Cada comparación calcula la puntuación de similitud entre el código binario extraído, es decir, del descriptor LLVP vertical de la consulta, y los códigos almacenados en la base de datos utilizando la distancia de Hamming. El procedimiento de búsqueda devuelve una lista de 32 registros con la puntuación de similitud en orden ascendente en las 32 menores distancias. Solo obtenemos las 32 resultados porque es el rango de reconocimiento perfecto más bajo para el descriptor que seleccionamos con la mejor precisión. Acá en el cuadro podemos observar cómo en una publicación anterior se realizó para distintos tamaños del descriptor. Se fue calculando el rank on recognition rate y el log rank of perfect recognition para determinar cuál era el tamaño óptimo del conjunto solución. El proceso que acabamos de describir debe realizarse para cada consulta que ingresa al sistema. Así, la carga de trabajo del sistema aumenta con una tasa de consultas por unidad de tiempo y el volumen de datos a procesar aumenta significativamente a medida que ingresan más consultas al sistema. Por lo tanto, el tiempo debe reducirse, porque nosotros tenemos que a medida que la base de datos aumenta, el tiempo aumenta y por otro lado, cuando aumenta la carga de trabajo, el tiempo también se ve perjudicado. Por lo tanto, se debe aplicar un método para reducir el tiempo de procesamiento. En esta diapositiva podemos ver cómo funciona el algoritmo de búsqueda basado en GPU que se implementó. Con el objetivo de acelerar el proceso de búsqueda, nuestra solución resuelve cada consulta con un bloque de la GPU diferente, resolviendo múltiples consultas de manera simultánea. A través del acceso coalescente, hilos consecutivos acceden a direcciones de memoria consecutivos, facilitando las operaciones de entrada-salida. Toda la base de datos es copiada en la memoria global de la GPU, y para disminuir la latencia entre las operaciones de lectura, las puntuaciones procesadas se trasladan a la memoria compartida de cada bloque CUDA. En la figura se muestra un diagrama del algoritmo de búsqueda propuesto basado en GPU. Cada hilo de la GPU compara la consulta asignada a su bloque con n registros de la base de datos,
donde n sí o sí tiene que ser mayor a 32 para que cada hilo de cada bloque pueda llenar su registro. Y cada hilo construye una estructura de datos heap con los 32 registros más similares. Debido al tamaño de cada elemento de la base de datos y al tamaño limitado de la memoria compartida, solo es posible lanzar 128 hilos por bloque CUDA para garantizar la disponibilidad de memoria compartida. Como resultado de este proceso, cada bloque proporciona una solución parcial de 32 registros cada uno, utilizando una estructura heap auxiliar para almacenar los elementos más similares encontrados. Luego de que todos los bloques finalizaran el procesamiento, aprovechando la capacidad de procesamiento por warp que tiene la GPU, el algoritmo reduce la matriz de 128 por 32 a una matriz de 32 por 32. Y finalmente, el hilo 0 de cada bloque reduce esta matriz de 32 por 32 que obtuvo en la etapa anterior para quedarse con un solo vector heap, una sola estructura heap final con las 32 menores distancias de la consulta asignada a su bloque. En esta diapositiva veremos la experimentación. Para evaluar el rendimiento del algoritmo propuesto se fabricó una base de datos con el tamaño necesario y una base de datos de consultas en base a bases de datos públicas como son la PolyU y la SLUMLA, ya que no existen bases de datos tan grandes que podíamos utilizar. Estas bases de datos se fabricaron y se publicaron en artículos anteriores. Para los experimentos utilizamos 1000 muestras de la base de datos debido a que operar con tamaños mayores de la base de datos excede al alcance previsto de nuestro artículo. Cabe señalar que una consulta sobre la base de datos solo puede tener un resultado posible, pero se realizan comparaciones 1 a n. Los experimentos se realizaron aumentando el número de consultas disponibles en el sistema, comenzando de a 1 hasta 200 y aumentándolas en potencias de 2. Para obtener un resultado imparcial y garantizar la estabilidad de los resultados, las mediciones de tiempo se promediaron repitiendo cada prueba 100 veces. Además, todos los experimentos se comprobó que dieran el mismo resultado para las mismas comparaciones. Para evaluar el rendimiento de la solución propuesta, comparamos la versión en GPU y una versión multinúcleos llamada distribución Round-Robin, publicada en artículos anteriores. La distribución Round-Robin lo que hace es resolver cada cálculo de similitud con un hilo distinto y recorre la base de datos en forma Round-Robin. Bien, en esta diapositiva podemos ver los resultados. Vemos con línea de puntos rojos los resultados de la distribución Round-Robin y en azul vemos los resultados del algoritmo en GPU. Podemos ver que la distribución Round-Robin tiene un comportamiento lineal debido a que resuelve cada consulta en forma secuencial. Si consideramos solamente los resultados de GPU, se observa que a medida que aumenta el número de consultas simultáneas a resolver, el sistema muestra un comportamiento escalonado. Este comportamiento se debe a que el modelo de GPU utilizado solo puede tener 28 bloques CUDA activos simultáneamente. El número de bloques CUDA activos se calcula en función de los datos del occupancy de la GPU, por lo tanto, teniendo en cuenta que hay 14 multiprocesadores de GPU con 256 hilos activos por cada multiprocesador y que el núcleo de la GPU se ejecuta con 128 hilos por cada bloque CUDA, la GPU tiene un factor de ocupación de 12,5. Además, cabe destacar que el sistema es capaz de resolver 28 consultas simultáneamente en un tiempo de respuesta de aproximado 3 segundos. Acá lo podemos observar en
en la figura, 2,93 para ser exactos, y se alcanza una aceleración de 283x. La aceleración se calculó como el tiempo de la mejor versión secuencial en CPU sobre el tiempo de la versión en GPU. Como conclusiones, este artículo presenta una implementación basada en GPU para la identificación masiva de individuos por venas de dedo. El método propuesto tiene como objetivo reducir el tiempo de cálculo del proceso de búsqueda sobre una alta tasa de consultas. La validación experimental muestra que el enfoque multinúcleos obtiene un comportamiento lineal a medida que aumenta la carga de trabajo. Por otro lado, la implementación en GPU tiene un comportamiento escalonado a medida que aumenta el número de consultas simultáneas a resolver. Al comparar ambos resultados, muestran que la versión GPU es aproximadamente 10 veces mejor que la versión multinúcleos. Los resultados muestran que el sistema puede procesar hasta 28 consultas simultáneas con un tiempo de respuesta inferior a 3 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 283x. Para trabajos futuros, se prevé evaluar el enfoque propuesto aumentando el número de individuos en la base de datos para alcanzar los 16 millones de registros. El uso de una base de datos de este tamaño se enfrenta al problema de la capacidad de la memoria global de la GPU y se debería explorar un enfoque multi-GPU. Bueno, esto es todo. Desde ya muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier consulta. Gracias.